Hola, yo soy LutKiwi, hago videos sobre tecnología y ahora te voy a mostrar el unboxing y la configuración inicial del Motorola G8. Aquí tenemos la caja, lo prendemos del lado derecho, tenemos el logotipo de Motorola. Esperamos hasta que inicie. Y bueno, aquí es donde tenemos que cambiar el idioma, así que vamos a buscar idioma español. Vamos a empezar. Bueno, aquí es donde nos pide que le pongamos la tarjeta SIM, sacamos la herramienta. Y la introducimos con mucho cuidado aquí en este hueco del lado izquierdo. Esta es la bandeja para la tarjeta SIM y para la tarjeta SD. Este teléfono, al menos este modelo, solo tiene un solo SIM. Y bueno, no hay manera de ponerle otro, no encaja en la tarjeta de SD ni nada por el estilo, solo es un SIM y una tarjeta SD. Metemos los datos de nuestra red Wi-Fi. Nos marca que está preparando el teléfono. Ahora nos dice que podemos recuperar nuestros datos desde nuestra antigua copia de seguridad si ya tuviste un teléfono Android o desde un iPhone. También tenemos que esperar a que se descargue. Esto también tarda un poco. Yo recorté el video para apresurar esto. Ahora metemos nuestra dirección de correo de Google y nuestra contraseña. Volvemos a esperar tiempo, esto depende de nuestra velocidad de internet. Y nos da la opción ya de restaurar desde el teléfono antiguo. Ya encontró la copia, en este caso es de un Nokia 5. Nos pregunta qué queremos restaurar, seleccionamos todo. Nos enseña algunas novedades del sistema. Y nos da un recorrido por las funciones del teléfono. Aquí podemos elegir entre la navegación con gestos o con los 3 botones. Aquí tenemos gestos. Pero si no te parece, puedes ir a ajustes, sistema, gestos y navegación del sistema. Eliges los 3 botones, tarda un poco en cambiarse y ya está, ya tienes aquí los 3 botones, que es la navegación más típica de los teléfonos Android. Y bueno, creo que eso fue todo. Esto fue un video sencillo. Ya tenemos nuestro teléfono listo para funcionar. Recuerda entrar a la tienda de Google y actualizar. Si te ayudó este video, recuerda suscribirte para ver más contenido. También puedes comentar tus dudas o ideas en la sección de abajo. Muchas gracias y hasta la próxima.